Bienvenidos a una nueva cápsula del entrenamiento Fundamentos para el cumplimiento del protocolo de inocuidad basado en la ley FISMA para productores de berries. Mi nombre es Ariel Corbalán y junto a María Isabel y Mónica estaré encargado de entregarles la información correspondiente a estas 9 cápsulas que componen el entrenamiento completo que llevarán a cabo el día de hoy. Les recuerdo que esta es una iniciativa que corresponde al proyecto Profisma desarrollado por Corfo, Chile Alimentos y Fundación Chile. Algunas indicaciones generales para este curso que ya han sido revisadas en las cápsulas anteriores, solamente les voy a recordar que existen materiales complementarios a este curso que se encuentran disponibles en la página www.profisma.cl. Ahí podrán descargar y en específico les recomendaría tener a mano el protocolo de inocuidad para berries basado en FISMA, además de la guía para la implementación del protocolo de inocuidad para berries basado en FISMA. Son los dos elementos que deberíamos tener en caso de consulta y que queramos profundizar la información que estaremos revisando. Como les decía, estos materiales es ideal que ya los tengan en su computadora al momento de abordar cada una de las cápsulas que componen el entrenamiento, de modo que puedan tener acceso directo a alguna sección que deban revisar específicamente. Muy bien, ya hemos iniciado nuestra ruta hacia el conocimiento y nos encontramos específicamente en la cápsula número 2. Vamos a revisar la temática salud e higiene del personal. Así que desde ya les comento que para este módulo existen 2 objetivos de aprendizaje muy importantes que tenemos que lograr. El primero de ellos es comprender cómo proteger la fruta de la contaminación proveniente de las personas que trabajan en el huerto. Además de aplicar las buenas prácticas relacionadas con la salud e higiene del personal, de acuerdo a los criterios de cumplimiento del protocolo de evaluación, documentando las actividades realizadas. Muy bien, entonces para partir les voy a mostrar la guía de implementación que les comentaba hace un rato y que deberíamos tener a mano. Fíjense aquí aparece la sección de salud e higiene del personal en el punto 2. Bien, entonces ahí van a encontrar cada uno de los requisitos de cumplimiento y lo que deberíamos considerar en torno a esta temática. La mayoría de los puntos que aparecen aquí los vamos a tocar dentro del entrenamiento, pero es importante que sepan que la información completa se encuentra aquí y disponible completamente para ustedes. Muy bien. Continuemos entonces. Cuando hablamos de higiene, hay algunas prácticas que nosotros deberíamos fomentar en el área de trabajo. ¿Bien? Para ello es necesario contar con la infraestructura adecuada, de modo que esas prácticas puedan ser recurrentes durante la jornada de trabajo y puedan realizarse en óptimas condiciones. Aquí en las fotografías podemos observar una estación de lavado de manos y podemos observar también servicios sanitarios. Debería ser lo mínimo que deberíamos tener para nuestros trabajadores, de modo que podamos proveerles lo necesario para mantener la higiene durante toda la jornada laboral. Es importante que además de la infraestructura que compone ya sea una estación de lavado de manos o servicios higiénicos, tengamos además los elementos necesarios para poder realizar estas acciones. Y ahí destacan muchos de ellos como el jabón, agua limpia, toallas de papel y también basureros con tapa. Es lo que deberíamos tener como implementación básica durante toda la jornada de trabajo. En mi experiencia, lo que más falla aquí muchas veces no es la infraestructura, sino más bien es la reposición de estos elementos. Por lo tanto, es necesario que se encuentren disponibles, como les decía, durante toda la jornada de trabajo, ya sea si está dividida por turnos o si es una jornada completa, que alguien verifique que estos elementos se encuentren
disponibles. Bien, entonces jabón, agua limpia, toallas de papel, basureros con tapa específicamente asociados a la estación de lavado de manos y la reposición de todos ellos. Con respecto a los servicios higiénicos como sanitarios, etcétera, deberíamos contar con papel higiénico. ¿Bien? Entonces, este papel higiénico, al igual que los elementos anteriormente mencionados, debería mantenerse repuesto durante toda la jornada, de modo que cada vez que un trabajador acuda a estas áreas encuentre lo necesario para mantener las prácticas higiénicas. ¿Qué es lo que queremos prevenir? Es que el trabajador se convierta en un foco de contaminación para los productos que manipulará posteriormente. ¿Bien? A veces cuando no hay una reposición adecuada de estos elementos, el trabajador empieza a perder el interés, por ejemplo, por hacerse un lavado de manos, porque llega a la estación y resulta que no hay jabón o no hay nada para poder secar sus manos. Entonces eso va desmotivando también que las prácticas se lleven a cabo. Por eso les hago mucho énfasis en la importancia de que estos elementos se encuentren disponibles durante toda la jornada. Otra cosa que sería deseable tener es algún perchero o algún lugar donde podamos dejar nuestra ropa que va a estar en contacto directo con el producto para no ingresar al baño con esa ropa de trabajo o esa ropa de protección, en el caso de que sea alguna pechera, ¿cierto? O algún elemento adicional al uniforme. Lo importante es que no se contamine en estas áreas y que posteriormente pueda contaminar también los productos. Esa es la mirada que debemos tener. Y disponer de un sistema de eliminación de aguas residuales, de modo que podamos tener agua en las condiciones higiénicas necesarias y además la acumulación, por ejemplo, de desechos no sea una fuente de contaminación. Aquí hay dos cosas que son muy importantes. Con respecto al papel higiénico, el papel higiénico en el sanitario debería eliminarse a través del WC y no deberíamos acumularlo en un basurero debido a que podría ser también o podría convertirse en foco de contaminación. ¿Okay? O sea, básicamente el basurero con tapa deberíamos ubicarlo en el área de lavado de manos solamente para descartar toallas de en esta práctica específicamente. A veces me preguntan cuando visito algún lugar donde se procesan o se trabaja con alimentos, me preguntan cuál es la proporción que deberíamos tener de servicios higiénicos versus el número de personas que trabajan en la operación. Aquí hay una referencia que nos ayuda a saber cada cuántos trabajadores deberíamos tener cierta infraestructura. Esto es el Decreto Supremo 594 para Chile y nos da una proporción de número de trabajadores versus cantidad de excusados, lavatorios y duchas. Entonces, de 1 a 10 trabajadores debemos tener un excusado, un lavatorio y una ducha. Y si superamos esa proporción, ya si son 11 a 20, deberíamos ya inmediatamente implementar 2 excusados, 2 lavatorios y 2 duchas. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque esta proporción está de acuerdo al uso que se les da a estas instalaciones durante el día y la posibilidad de ofrecer las condiciones higiénicas necesarias para los trabajadores dependiendo del número que esto sea. Bien, por lo tanto ahí está la proporción, ahí está la referencia, ya la tienen identificada para que puedan implementarlo también como un requisito. ¿No? Otras cosas que son importantes para mantener las condiciones higiénicas con respecto a las personas. ¿Bien? No solamente a la operación o al área de cosecha ingresan personas que van a realizar esa labor, sino que muchas veces ingresan otras personas. Y para eso, si es que las catalogamos como visitas, que las pueden haber revisado en la cápsula anterior, debemos informar a estos visitantes
sobre las políticas de inocuidad de los alimentos del predio. Estas personas deben tener también acceso a las instalaciones sanitarias, baños y lavado de manos, y la mantención de estas áreas debe hacerse de manera frecuente, de modo que no se conviertan en un foco de contaminación. La distancia de estas estaciones de lavado de manos o de estos servicios higiénicos al lugar donde se está realizando la cosecha debería ser no mayor a 125 metros del lugar donde se está trabajando. Y esto tiene que ver básicamente con que los trabajadores puedan tener un acceso expedito al lugar que les va a permitir mantener higiene y con las condiciones necesarias. ¿Bien? Cuando las distancias son mayores a esta proporción de 125 metros, lo que pasa es que muchas veces hay algunas conductas de los propios trabajadores que, dada la distancia respecto de los servicios sanitarios, dejan de hacer las prácticas higiénicas necesarias para mantener la seguridad del producto. ¿Bien? Descartamos el lavado de manos porque la estación nos queda muy lejos, o muchas veces usamos de sanitario el mismo campo. Esas son las prácticas que nosotros debemos evitar teniendo en consideración esta distancia respecto del área de trabajo. Muy bien, algunas prácticas que debemos estar promoviendo en el personal. Mantener la limpieza personal. Mantener guantes en condiciones higiénicas. Si sus guantes se han deteriorado, tener la posibilidad también de reponerlos durante la jornada de trabajo. Y esto es muy importante de nuevo, haciendo el punto respecto de la mantención de los elementos necesarios. Quitarse las joyas. Evitar el contacto con animales. Muchas veces en los predios ingresan animales, y vamos a hablar de eso en la cápsula respectiva. Sin embargo, los animales también son foco de contaminación. Por lo tanto, no deberíamos manipular el producto si hemos tenido algún tipo de contacto con animales. No comer, masticar chicle o fumar en las áreas que no hayan sido designadas para estas actividades. Además de usar uñas cortas y sin esmalte. Ustedes saben que las uñas también pueden ser fuente de almacenamiento de contaminantes o suciedad, la cual podría pasar al producto. Entonces, estas prácticas higiénicas debemos nosotros velar de que se mantengan con respecto a los trabajadores durante toda la jornada de trabajo. Mantener siempre limpio el uniforme de trabajo. Importante también, muchas veces la recomendación es tener ojalá alguna muda o poder ir alternando el uniforme de trabajo de modo que no sea el mismo uniforme durante toda la semana o durante toda la cantidad que dure el trabajo que estamos haciendo, la cantidad de tiempo. ¿Cuándo me debo lavar las manos? Esto es muy importante. Después de usar el sanitario o baño, antes de comenzar o regresar a trabajar, antes y después de comer o fumar en las zonas habilitadas, antes de ponerse los guantes si es que su labor utiliza algún tipo de guante, después de tocar animales o desechos de animales y en cualquier otro momento en que las manos se hayan podido contaminar. Por ejemplo, cuando usted toma una bolsa de basura y la va a depositar a un colector general. ¿Bien? En ese momento usted ha contaminado sus manos y si va a volver al área de trabajo debería pasar por un lavado de manos adecuado. ¿Bien? Lavarse las manos de forma correcta las veces que sea necesario. Esa es la recomendación que tenemos que perseguir durante toda la jornada laboral. Hay algunos elementos que permiten que el lavado de manos sea eficiente, de modo que muchas veces lo que puede ser un lavado de manos para mí
puede ser muy distinto al lavado de manos que conoce otra persona. Lo importante aquí es difundir cómo es el correcto lavado de manos. Lo primero que tenemos que hacer es mojar nuestras manos con agua, nos ponemos el jabón y formamos espuma. Aseguremos de lavar tanto el frente como el dorso de las manos y entre los dedos, ¿ok? Eso es muy importante. Ahí entre los dedos podemos ver en la figura 6 de que estamos haciendo ese lavado entre los dedos. Frótese las manos por lo menos 20 segundos. Ya hemos escuchado de esto actualmente mucho con respecto a higiene de manos y que es muy importante el tiempo también. O una referencia que muchas veces se da es que pensemos en la canción de cumpleaños feliz mientras estamos haciendo el lavado de manos. Esto nos permite garantizar al menos esos 20 segundos y durante lo que dura la canción, ¿no? Mientras pensamos en la duración de esa canción. Enjuague muy bien las manos con agua limpia, séquese con una toalla de papel, cerrando la llave utilizando la misma toalla de papel, de modo que sus manos limpias, al momento del secado, no se contaminen nuevamente con la llave que puede estar en algún grado contaminada por el uso, ¿va? Entonces, con la misma toalla de papel cerramos la llave con la cual hemos lavado nuestras manos. Tire la toalla de papel en el tarro de basura. Lo veíamos en la primera lámina, la importancia también de tener un basurero y por supuesto la mantención del mismo, es decir, que los papeles sean sacados con cierta frecuencia. Muy importante, aquí en rojo y destacado, el desinfectante o alcohol gel no reemplaza el lavado de manos con agua y jabón. Esto lo tenemos que tener presente siempre, ¿ya? Estos desinfectantes están orientados a matar microorganismos, es decir, matan las bacterias o lo que podamos tener en nuestras manos como virus y ese tipo de microorganismos que podrían contaminar los alimentos, sí, pero no son los únicos que pueden contaminar los alimentos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no me he lavado las manos y ocupo solamente alcohol gel? La suciedad que se encuentra en mis manos no va a ser removida, porque como les decía yo, este desinfectante solo está apuntando a eliminar los microorganismos. Sin embargo, residuos que podamos tener de tierra en las manos, algún producto químico que podamos tener en nuestras manos, algún residuo que haya quedado, por ejemplo, después de haber fumado en nuestras manos, no va a removerse con ningún tipo de desinfectante. Para eso es necesario también hacer el correcto lavado de manos con agua y jabón. ¿Vean? Esa es la diferencia y esa es la importancia que tiene esta nota en rojo que no deben olvidar. Con respecto al sanitario o baño, el uso y la mantención es muy importante. Y aquí hay dos cosas. Uno es la infraestructura que tengamos disponible y la otra es las prácticas que realice el personal. Son dos cosas que deberíamos controlar. Es decir, que el lugar se encuentre con lo necesario y en las condiciones higiénicas para poder utilizarlo y que no sea una fuente de contaminación para la misma ropa de los operarios o las mismas manos de los operarios, y por otro lado las prácticas que realicen los propios operarios en estos lugares. Entonces, orinar y defecar debería hacerse en el baño, nunca en el campo ni cerca de áreas de producción. Y esto lo enlazo con lo que revisábamos anteriormente. ¿Cuál es la distancia que deberían tener estos servicios higiénicos respecto del lugar donde estamos trabajando? Papel higiénico debería depositarse dentro del sanitario, taza de baño, no en el tarro de basura y tampoco en el piso, y siempre lávese las manos después de usar el sanitario o baño. Con respecto a las enfermedades y heridas de los trabajadores, aquí hay mucho que hablar y hay temas muy importantes a considerar.
Trabajadores que se encuentren enfermos o que muestren signos de enfermedad pueden contaminar los productos que estamos cosechando, ¿ya? Podrían contaminar estos productos agrícolas frescos. Los trabajadores enfermos no deben manipular productos debido al alto riesgo que existe de que los puedan contaminar. ¿Cuál va a ser la alerta? ¿O en qué me debería enfocar de modo que los trabajadores, cuando sientan alguno de estos síntomas, puedan informarnos? Esto es lo más importante, que nos informen. Si tienen algún tipo de náusea, vómito, diarrea, fiebre, ictericia, que es la coloración amarilla en la piel y mucosas, que normalmente la ictericia o este color amarillo en la piel se vincula con enfermedades como la hepatitis. Por lo tanto, podría ser un signo que nos está indicando que tenemos un trabajador enfermo con hepatitis. ¿Bien? Entonces, es muy importante que frente a cualquiera de estos síntomas, nosotros capacitemos a los propios trabajadores de modo que ellos puedan informarnos si sienten algún síntoma de los que hemos descrito o se sienten enfermos. La utilización de mascarillas cuando se está enfermo no es suficiente para evitar la contaminación de la fruta. Recuerden que las jornadas son extensas, la mascarilla después de unas horas también se puede contaminar si es que la persona está, por ejemplo, estornudando con ella, y finalmente se torna un elemento de contaminación si no se maneja con la debida reposición. Sin embargo, una persona enferma tiene altas probabilidades también de tener algunas molestias, por ejemplo, nasal, de modo que va a estar en constante contacto con esta mascarilla a través de sus manos y podría generar nuevamente contaminación, ¿va? Entonces, es importante que si alguien se siente enfermo, no manipule los productos. Con respecto a las heridas, estas también podrían suponer riesgos para la inocuidad de los alimentos. Aquí lo que debemos hacer es disponer de un botiquín de primeros auxilios con lo necesario para poder hacer algún tipo de contención de alguna herida y podamos cubrir esa herida de modo que no quede expuesta a los productos que estamos manipulando, si es que, por supuesto, esta herida no es de gravedad. Limpie y cubra todas las heridas. Si estas son en la mano, procure colocarse un guante para obtener una doble barrera y no toque la fruta. Deseche cualquier producto agrícola fresco que pueda estar contaminado. Reporte todas las lesiones al supervisor o encargado del huerto. Esto es importante nuevamente con la capacitación propia de los empleados, ¿sí? Los trabajadores. Instruir al personal para que avise si tiene alguna herida y que nunca coseche fruta con una herida en la mano. Son las recomendaciones que tenemos aquí con respecto a higiene, ¿bien? Y por supuesto también al estado de salud. Estas condiciones en términos estrictos deberíamos tenerlas descritas en algún procedimiento de higiene. Por lo tanto, deberíamos ahí poner todos los requerimientos que vamos a tener tanto para trabajadores como para visitas, de modo que sean conocidos y se encuentren difundidos. ¿Bien? Veamos cuánto hemos aprendido. Vamos a ver ahora, vamos a hacer alguna especie de dinámica en la cual vamos a verificar si hay alguna situación que ustedes perciban como que es más riesgosa que otra, de acuerdo a lo que hemos hablado. ¿Bien? Revisemos entonces de qué se trata. Muy bien, vamos a dar 3 categorías. La número 1, vamos a decir bajo riesgo. La número 2, riesgo medio. Y la número 3, riesgo alto. Yo les voy a mostrar 3 situaciones que están aquí. Por ejemplo, la primera imagen, trabajador cosechando la fruta con las manos sucias.
La segunda, un trabajador fumando cerca de las zonas de cultivo. Y la tercera, un trabajador que se encuentra asistiendo enfermo a cosechar. Entonces, ¿cuál sería la menos riesgosa? ¿Cuál sería medianamente riesgosa para contaminar el producto y cuál sería altamente riesgosa para contaminar el producto? Piénsenlo, piénsenlo, ¿dónde pondrían cada uno de estos números? Recordando que el número 3 es para la imagen que represente el mayor riesgo y el número 1 para aquella que represente el menor riesgo. ¿Va? Vamos a dar unos segundos antes de dar la respuesta correcta. Piensen cuál es la más riesgosa, cuál es la menos riesgosa. Ok. Si ya tienes tus respuestas, vamos a ver cuál es la clave correcta para el riesgo de estas situaciones. Ahí tenemos, número 1, trabajador fumando cerca de las zonas de cultivo. Número 2, trabajador se encuentra asistiendo enfermo a cosechar. Y número 3, un trabajador cosechando la fruta con las manos sucias. Bien, espero que hayas acertado a la clave específica. Recuerda que en la situación más riesgosa tenemos un contacto directo del producto con las manos que se encuentran en condiciones higiénicas deficientes. Por lo tanto, supone un riesgo alto de contaminar el producto. ¿Bien? Las otras acciones, si bien es cierto, son muy importantes tenerlas controladas, pueden ser un poco más bajas en cuanto a la probabilidad de contaminación que representen al producto. Eso sí, seguimos las indicaciones que hemos revisado anteriormente. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Sigamos adelante. Vamos a revisar ahora algunas imágenes de servicios higiénicos. Identifiquen, por favor, qué elementos faltan en estas imágenes. Veamos aquí. Entonces, hablamos que teníamos una estación de lavado de manos, teníamos también elementos para hacer el lavado de manos, teníamos sanitarios, papel higiénico. ¿Qué es lo que falta aquí? ¿Qué es lo que ustedes echan de menos, que extrañan en este lugar? ¿Bien? Muy bien, basureros con tapa, jabón y toallas de papel es lo que deberíamos complementar aquí como elementos. Recuerden muy bien, deben estar presentes y deben ser repuestos en la frecuencia necesaria para cubrir toda la jornada de trabajo. Muy bien. Revisemos entonces el objetivo de aprendizaje que tenía este módulo. Hablamos de cómo proteger la fruta de la contaminación proveniente de las propias personas que trabajan en el huerto, aplicar las buenas prácticas relacionadas con la salud e higiene del personal, de acuerdo a los criterios de cumplimiento del protocolo de evaluación, documentando las actividades. Bien. Como les mencionaba al inicio, recuerden que en su guía van a tener información complementaria para que puedan chequear si hay algún elemento de importancia que deban considerar. Bien, lo que hemos revisado durante esta cápsula se encuentra contenido aquí. Sin embargo, si quieren mayor información, pueden consultar su guía de implementación. Muy bien, muy bien. Excelente trabajo hemos hecho durante esta cápsula, así que los invito a seguir aprendiendo y desde ya los veo en una cápsula futura. Muchas gracias.